Rápidamente saludamos ahora a Diego Agüero, está con Pablo Seite, Nuevo Salud Pública. Una vez más se cuestiona un proceso de adjudicación de compra. Adelante, Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. El saludo para Amalia y la teleaudiencia. Así es, estamos hablando de teclados para computadora, pero en este caso estamos hablando de un equipo médico y mouse, ambos catalogados ya por la opinión pública como los teclados y mouse de oro, porque estamos hablando de precios siderales. Habría contratado la compra o reparación de teclados por un valor superior a los 6 millones de guaraníes, y cuando hablamos del mouse estamos hablando de un valor superior a los 2 millones de guaraníes. Y para encontrar la respuesta de qué hace o qué va a realizar a partir de este momento la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, llegamos hasta el doctor Pablo Seite, que nos va a explicar. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Efectivamente, el día de ayer iniciamos un proceso de investigación, se remitieron pedidos de informe tanto al Ministerio de Salud como a la empresa adjudicada respecto al caso que estaba señalando. Se refiere a una contratación de servicios de mantenimiento de un tomógrafo. Parte de eso, de los componentes del tomógrafo son un teclado y un mouse y otros 370 ítems que son piezas básicamente a cambiar de un posible error o problema que tenga ese tomógrafo, y el posible cambio de mouse y el posible cambio de teclado está cotizado, como sí señalaste, en valores que superan los 3 millones y los 6 millones de guaraníes para el mouse y para el teclado respectivamente. Obviamente esos valores llaman poderosísimamente la atención. Como estuvimos hablando hace un rato, son valores de bienes que básicamente toda la ciudadanía en algún momento los observó, los vio o comercializó en el sector privado y distan enormemente de sus valores en el sector privado. Entonces pedimos un informe respecto al precio de referencia y al precio de cotización a cada una de las partes intervinientes, también a la evaluación practicada y respecto también a la ejecución del contrato. Nosotros no tenemos en el reporte del sistema de ejecución de contratos que todavía se haya aplicado recurso financiero alguno respecto a estos ítems de teclado y mouse. Es decir, el Estado no pagó nada respecto a estos ítems, pero eso es solamente los efectos informativos que estoy señalando, no determina que por ese motivo dejemos de investigar. Estamos hablando de una oferta presentada, aceptada e incluida en un contrato en base a los valores que estás señalando. La dirección, como te decía, inició el proceso investigativo ayer y en breve esperamos contar con la información inicial de parte del Ministerio de Salud, de la empresa adjudicada, y ahí tomaremos la primera decisión, que será si corresponde o no la suspensión total o parcial de este contrato. En el rubro de salud, en el rubro salud en general, la Dirección de Contrataciones Públicas siempre prefiere recibir la información inicial a los efectos de determinar si se suspende o no la ejecución del contrato, en razón a que el interés del juego finalmente es la salud de la población. O sea, director, no se suspende, el proceso está abierto, el sumario, la investigación, hasta no se tenga el resultado concretamente, no hay suspensión alguna para ambas partes, vamos a decir. Hasta no contar con la primera respuesta de parte del Ministerio. Recordemos que para nosotros la información que surge a nivel mediático, que surge a nivel de redes sociales, que surge incluso a partir de denuncias anónimas o denuncias con protección al denunciante que se presentan en nuestro portal de contrataciones públicas, es básicamente la punta del iceberg o la punta del ovillo, como se dice. A partir de ahí comenzamos a investigar, y si hay más elementos que presentan características que motivarían nuestra necesidad de intervención, pues así será y continuaremos investigando. Doctor, una consulta con respecto a situaciones que se dan con el Estado, principalmente cuando hace contrataciones. ¿Por qué no existen los precios de referencia? Atendiendo que en el mercado lo más caro que uno puede conseguir, un teclado 250.000, y cuando hablamos del mouse 120.000, 130.000. Sí existen los precios de referencia. Los precios de referencia deben ser incluidos en cada proceso de licitación, y es justamente uno de los aspectos que estamos pidiendo, sobre los cuales estamos pidiendo información. El 8 de mayo del 2020 introducimos una modificación importante en la reglamentación de precios de referencia,
y a partir de dicha fecha, del 8 de mayo del 2020, las instituciones públicas licitantes están obligadas a publicar no solamente el valor del precio de referencia, sino también toda la documentación utilizada para construir ese precio de referencia y una explicación sobre la metodología utilizada para construir ese precio de referencia. Estamos hablando, en el caso investigado, de una licitación convocada y adjudicada en el año 2019. Por eso es que esta información no está disponible desde ya en forma pública en el portal de contrataciones. Entonces debemos recurrir a las herramientas del pedido de informe para recabar toda esa documentación y toda esa metodología de construcción de precios. Director, con respecto a las sanciones, ¿cuáles son las máximas sanciones tanto para la empresa privada como para la unidad de contrataciones también del ministerio que se encargó de analizar este presupuesto? Bien, como primera medida nosotros debemos concluir la investigación iniciada, y esa investigación puede concluir con la declaratoria de irregularidad o nulidad total o parcial respecto a lo investigado. En el caso de que se detecten irregularidades en lo investigado, remitimos los antecedentes a la institución pública licitante, en este caso el Ministerio de Salud, para que tomen las medidas administrativas respecto a sus funcionarios, porque la Dirección de Contrataciones Públicas no tiene competencia legal respecto a los funcionarios de los compradores, y respecto, y hago una descripción general, de ninguna manera prejuzgo, respecto a las posibles inconductas de la empresa proveedora en el sistema de contrataciones públicas. Sí se abre un sumario, y ese sumario podría concluir, en caso de que resulte responsable la empresa proveedora, con sanciones que van desde un apercibimiento, que es un reto por escrito que queda registrado en el sistema, a la inhabilitación por un plazo que puede ir desde los 3 meses hasta los 3 años. Para no contratar más con el Estado. De no contratar, exactamente así como dijiste, con todo el Estado, no solamente con esa institución con la cual hubo problemas. Roberto Amalia, ¿alguna consulta que podamos trasladar al director nacional de contrataciones públicas? El tamiz, ¿cómo es que pasa? Si nos puede explicar, por favor, el doctor Pablo Seix, porque pareciera ser que recién cuando se mediatiza, toman intervención. ¿Ellos tienen un ejido previo de acción o no? Director, con respecto al tamiz, ¿cómo es que se filtran estos precios? Bien, los precios de referencia, primero, que son elaborados en cada una de las instituciones públicas, y luego son objeto de utilización para contrastar con el precio ofertado también en las instituciones públicas por parte de los comités de evaluación. La regla vigente al momento de la licitación puntual del Ministerio de Salud era que los precios ofertados no pueden variar de entre un 20% para arriba y 30% para abajo del precio de referencia, sin que se le exijan explicaciones a la empresa oferente de por qué habría una variación tan grande del precio de referencia. Pero categóricamente la cuestión referida a los precios del sector público, a los precios del mercado público respecto a los precios del mercado privado, es un tema no analizado adecuadamente en la Ley de Contrataciones Públicas. La cuestión de precios en general y precios de referencia en particular requiere de una cirugía mayor en la Ley de Contrataciones Públicas. A mediados de agosto estaremos presentando un proyecto de modificación a la ley desde la Dirección de Contrataciones Públicas por los canales formales al Parlamento Nacional, para que sean considerados varios aspectos, entre los cuales se incorporará la posibilidad de que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cuente con un área específica de precios de referencia, de análisis y de construcción de precios de referencia de todo el mercado público, para que las instituciones públicas compradoras, que son 463 unidades operativas de contratación, puedan contar con mayor seguridad, mayor transparencia, y la ciudadanía pueda estar más tranquila respecto a lo que paga el Estado como resultado de los procesos licitatorios. Director, ¿esto vendría aparejado con los atrasos en el sistema de pago del Estado? Por eso es que los oferentes incluso aumentan los precios hasta 60 veces. Es un tema que realmente repercute y objetivamente puede repercutir en el precio ofertado, el costo financiero por el retraso en el pago de parte del Estado. Hoy día, según lo que reporta nuestro sistema de medición de tiempo de pago promedio, una forma muy general de medir entre la fecha de firma de contrato hasta la fecha de pago de la primera factura, es de aproximadamente 90 días en todo el Estado paraguayo, excluyendo las municipalidades. Tenemos instituciones que están bastante arriba de ese plazo y bastante abajo de ese plazo, pero es el plazo promedio.
Pero de todos modos, este plazo promedio es comparable también con el promedio de lo que es el costo financiero del tiempo que repercute esa falta de pago. Entonces es un elemento objetivamente analizable en un proceso de verificación del precio ofertado. O sea, no todo sobrecosto puede ser asignado única y exclusivamente a la falta de pago en tiempo por parte del Estado. Roberto, Amalia, la erogación aún no se hizo y ya explicaba también el director las sanciones que pueden devenir respecto a la responsabilidad de esta empresa, y en el caso de hallarse responsabilidad del Ministerio de Salud se corre traslado sobre el resultado de esta pericia. De mi parte, por lo menos, es la última pregunta, Diego. ¿En algún momento el Estado ya trabajó con esta empresa DISA? En algún momento dado, el Estado ya trabajó con esta empresa en particular que tiene la contratación. Sí, estoy seguro que sí, porque es una empresa que tiene presencia usual en el rubro salud, en el rubro de venta y mantenimiento de equipos de medicina por imágenes y otro tipo de equipos usualmente adquiridos por el sistema de salud. Me refiero a todas las entidades, ya sea IPS, Ministerio de Salud, Hospital de Clínicas y otras que están usualmente adquiriendo equipos de la salud. Esa situación, director, de alguna manera también motiva a echar manos también a aquellos contratos más antiguos. No necesariamente, pero sí a aprender de este caso. Este es un tipo de procedimiento de contratación. Hoy día es el mantenimiento de un tomógrafo, pero la modalidad de contratación es muy similar a la que se utiliza, por ejemplo, con el mantenimiento de vehículos, donde la licitación consta de una planilla de todas las piezas que puedas cambiar de un vehículo. Esta licitación consta de todas las piezas que puedas cambiar de un tomógrafo, entre las cuales en este caso se encontraba un teclado y un mouse. En el caso de autovehículos tenemos una cantidad muy importante de licitaciones que son básicamente las contrataciones de los talleres, pero la licitación no se basa en el precio de lo que automáticamente repercutirá en el pago que hará el Estado al proveedor, sino el precio de lo que podría llegar a costarle el cambio de cada pieza del vehículo, en un ejemplo, del tomógrafo en el otro. Entonces tenemos que encontrar nuevas alternativas a la forma de licitar y a la forma de contratar estos servicios de mantenimiento que incluyen piezas que se hacen en base a un contrato abierto y no dan una certeza adecuada respecto al destino de los recursos financieros del Estado. El plazo, ¿cuánto podría llevar de tiempo este informe o el análisis que ustedes solicitan, director? Y las primeras decisiones se tomarán en aproximadamente 6 días, porque tiene 5 días la institución y la empresa para dar contestación al pedido de informes que hicimos. A partir de ahí tomaremos la decisión respecto a si es necesaria o no la suspensión de la ejecución del contrato, o el contrato puede seguir siendo ejecutado, o incluso puede ser parcialmente suspendido el contrato. Esto se verá y a partir de ahí tomaremos las decisiones investigativas que tomarán otros 10 días. ¿Hoy van a tener novedades sobre las otras empresas, Eurotech, entre otros? Sí, esta semana estaremos emitiendo las resoluciones, tendríamos que terminar emitiendo las resoluciones de los sumarios. Estamos trabajando a contrarreloj básicamente para culminar la redacción adecuada y objetiva de cada uno de los juzgamientos incluidos en los sumarios a las empresas proveedoras del Ministerio de Salud, entre otros casos que tenemos en el nuestro día a día. Y sí, esta semana estaremos culminando y publicando el resultado de dichos análisis. Roberto, Amalia. Bueno, gracias, Diego, por este contacto con el doctor Pablo Seitz. Insisto nomás con el concepto, Amalia, pareciera ser que si uno de los oferentes que por el camino quedan o denuncia, si esto no se mediatiza, el sistema no capta, y recién ahora se va a hacer lo que probablemente ya se tenía que haber hecho antes. Esa parte es lo que nos queda claro, Diego. El tamiz, el filtro, el colador, o sea que a partir de ahora se va a actuar, pero ¿por qué ya no se pudo antes detectar? Y sobre todo en contrataciones anteriores, ¿verdad? Esa es la parte, director. Voy a insistir brevemente con la consulta. El filtro, en este caso llega la denuncia, y saber si los otros casos anteriores, si ya hubo una sobrevaloración de los precios en contrataciones anteriores de la misma empresa. Sí, recapitulando sobre la consulta que me habías hecho, respecto a contratos similares, sí, es muy usual utilizar datos de contratos anteriores al caso que se viene investigando, siempre y cuando esos casos anteriores sean
jurídicamente relevantes en cuanto a elementos comunes. A lo que voy es que sí, vamos a analizar otros casos de contratos de mantenimiento, los efectos de hacer la comparativa de si este precio era usual o no en su presentación. Estamos hablando solamente de la presentación anterior del mismo precio, no estamos hablando de que por haber sido anteriormente presentado este precio va a estar bien ya aceptado o no. Entonces sí, van a ser incorporados al proceso de análisis e investigación otros contratos a los efectos comparativos sobre todo. En la medida que en cualquier proceso investigativo se incorporen elementos de análisis que permitan detectar otras irregularidades, también son abiertos procesos de investigación respecto a esas otras irregularidades. Por eso les decía, el elemento inicial de investigación es solamente la punta de lo que puede constituir una base mucho más compleja que culmine siendo el motivo de decisión de la resolución que se emita por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas. Gracias, Roberto, Amalia, con ustedes. No, gracias, Diego. Buen trabajo. También agradecemos al director de Contrataciones Públicas. Evidentemente que el sistema decía que en un par de semanas van a presentar este anteproyecto de ley que de alguna u otra manera permita un control más eficaz, un seguimiento determinado, porque finalmente, Amalia, insisto con este concepto, si no es uno de los oferentes que queda por el camino, virtualmente la prensa, si tiene acceso, ahí recién dicen, no, vamos a actuar, pero ¿cómo si estamos hablando de números que tendrían que llamar la atención? O sea, no sé si miraste en redes sociales cómo... Claro. Pero tendrían que habernos tapado la boca desde un principio ya, Roberto. No sobre todo con la pandemia, sino desde hace mucho ya. Y decir, no, acá tenemos el filtro y de esta forma estamos captando nosotros los famosos mismos. precios referenciales y también, desde la época de los coquitos de oro ya se hizo valer, ¿no? El Estado es un mal pagador y no todas las empresas quieren trabajar. ¿Por qué? Porque te pedalean y te tiran para adelante y son cheques que virtualmente se podrían cobrar de aquí a 120 días. Pero entonces, ¿por qué siempre hay empresas que igual quieren operar? Porque evidentemente es rentable y hay toda una mafia por detrás. Totalmente. Lo que sí también están marcando aquí muchos televidentes es que habría que ver si el mouse y el teclado que utiliza un equipo médico es igual a que utiliza de repente un equipo tecnológico tradicional. Claro, es muy probable, pero igualmente Amalia, siempre nos está llamando la atención. Y 60% hay muchísima...